Esto no estaba en el guión republicano. Un líder que presume control total ahora enfrenta algo más peligroso: deserciones en público. La aprobación de Donald Trump aparece aquí en 38%, descrita como la peor de la historia presidencial moderna. No es un tropiezo, es caída libre. Y cuando un poder entra en pánico, las decisiones dejan de protegerte a ti. Empiezan a protegerse a sí mismos. En el Capitolio, senadores republicanos como Thom Tillis y Lisa Murkowski ya no apuntan a la oposición. Apuntan hacia adentro. Tillis califica de incompetente a Stephen Miller y Kristi Noem. Murkowski dice literalmente que ha perdido la confianza en Noem. Eso no es disciplina partidaria, es control de daños. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Nadie está negando el colapso, solo están redistribuyendo la culpa. Y cuando eso ocurre, el siguiente movimiento ya no es retórico, es político. Observa lo que pasa después. Esto no es un momento aislado. Las críticas no vienen de comentaristas ni de rivales, vienen de senadores republicanos en funciones, en Cámara, en el Capitolio. Tillis no susurra. Dice que las ideas de Kristi Noem sobre eliminar FEMA eran amateurish y inaceptables. Murkowski no matiza, dice que perdió la confianza. Eso define el evento, pero no explica el patrón. El patrón es este: cuando un gobierno entra en problemas, primero hay silencio, luego vienen las filtraciones. Después, las críticas técnicas. Aquí ya estamos en la fase pública, con nombres propios y pedidos implícitos de salida. Esa es la antesala de algo más grande, porque nadie quema capital político gratis. Y ahora la pregunta que reencuadra todo: si el problema fuera solo Miller o Noem, ¿por qué nadie está defendiendo la estrategia completa? Observa lo que no dicen. No niegan el daño, no reivindican los resultados, solo se deslindan. Aquí es donde la historia deja de ser interna y empieza a moverse hacia afuera, porque cuando el partido se protege, alguien más queda expuesto. La afirmación fuerte es esta: el colapso no es ideológico, es operativo. Tillis dice en Cámara que Noem pensó que FEMA debía ser eliminada y que cuando el director de FEMA dijo que era mala idea, fue despedido en 24 horas. Eso no es debate interno, es un choque frontal con la gestión básica del gobierno. Y añade algo más: llama a esos procesos amateurish e inaceptables para un cargo de nivel gabinete. No es lenguaje casual, es lenguaje de ruptura. Ahora el detalle que importa. Cuando se le pregunta si deberían ser despedidos, Tillis responde que si él fuera presidente, ninguno de los dos estaría en Washington ahora mismo. Eso no es crítica aislada, es una señal enviada a otros republicanos que están mirando. Pero aquí está el giro que muchos pasan por alto. Nadie dice que la estrategia funcionó, nadie presenta resultados, nadie defiende la cadena de mando. Observa lo que no aparece: una sola frase de respaldo al liderazgo central. Y cuando el silencio se vuelve consistente, deja de ser prudencia. Aquí es donde la historia se acelera, porque el siguiente paso no es una opinión, es una consecuencia. Esto es donde la situación escala. Lo que empezó como críticas puntuales se convierte en algo más raro dentro de un partido que históricamente castiga la disidencia. Murkowski no habla de un error específico. Dice que apoyó la nominación de Noem, que tenía grandes esperanzas y que ahora está decepcionada. Eso no es enojo momentáneo, es cierre de ciclo. Piensa en el precedente, sin irte a libros de historia. Cuando un partido en el poder empieza a normalizar ataques públicos contra su propio gabinete, algo ya se rompió. Lo anormal se vuelve rutina. Se menciona el manejo de inmigración y seguridad fronteriza como un tema que deberíamos poseer como republicanos y que, según Tillis, ha sido destruido por la incompetencia. Esa palabra importa: destruido. Cuando una ventaja electoral se convierte en lastre, el instinto político se activa, y no para corregir, sino para sobrevivir. Observa cómo el discurso se mueve rápido de resultados a culpas personales. Pero aquí es donde la historia gira de verdad. Mientras unos se desmarcan, otros hacen exactamente lo contrario y profundizan la negación. Y esa fractura interna crea una presión que ya no se puede contener. Aquí entra la evidencia que cambia la lectura completa.
Mientras senadores republicanos hablan de incompetencia y pérdida de confianza, otras figuras del mismo partido hacen lo opuesto. Vivek Ramaswamy, descrito aquí como multimillonario y candidato a gobernador de Ohio, aparece en cámara diciendo que los costos no están subiendo de verdad, que en gran parte son percibidos. No es un matiz, es una negación frontal de la experiencia cotidiana. Y ahí está la contradicción. Tillis dice que la gestión ha llevado esta administración al suelo en un tema clave para los republicanos. Al mismo tiempo, Ramaswamy insiste en que las cosas están bien. Cuando el mensaje interno y el mensaje público se separan así, el problema ya no es comunicación, es credibilidad. Ahora observa el contraste que el propio contenido expone. Mientras Ramaswamy minimiza los costos, se introduce a Tom Steyer, otro multimillonario, diciendo explícitamente taxen más a personas como yo. Dos figuras con riqueza, dos relatos opuestos, dos diagnósticos incompatibles sobre la realidad económica. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Uno intenta calmar diciendo que no pasa nada. El otro dice que la desigualdad es real y urgente. Cuando un partido no puede acordar ni siquiera si hay un problema, la fractura deja de ser táctica y se vuelve estructural. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando esta tensión deja de ser discursiva y empieza a acumular consecuencias reales? Ahora la presión se acumula rápido. El contenido encadena varios frentes sin pausa. Se habla de costos de vida, de energía, de vivienda, de inmigración, de uso del poder federal, no como debates largos, sino como impactos simultáneos. Steyer dice que California tiene la mayor desigualdad y el mayor porcentaje de personas en pobreza del país, mientras describe un estado con ingresos insuficientes para servicios básicos. Eso no es una queja aislada, es una pila de problemas activos al mismo tiempo. Se menciona que los precios de la electricidad son el doble del promedio nacional debido a monopolios legales. Se dice que la vivienda consume un tercio o la mitad del ingreso de la gente. Se describe una sensación de urgencia constante, de crisis encadenadas. Cuando demasiados sistemas fallan a la vez, nadie está realmente al mando. Aquí viene el micro reset. Esto ya no va de Trump, ni de un senador, ni de un multimillonario en campaña, va de velocidad. Todo ocurre demasiado rápido para corregirse con un solo movimiento. Y cuando la política entra en modo reactivo, las decisiones se toman bajo presión, no bajo control. Entonces la pregunta no es si esto es grave. La pregunta es, ¿qué pasa si este ritmo no baja, sino que continúa? Ahora míralo desde donde realmente importa, desde tu lado. Se habla de rentas que consumen hasta la mitad del ingreso, de facturas de electricidad que parecen errores de imprenta, de costos que según algunos políticos solo se sienten, pero que otros describen como imposibles de sostener. No es ideología, es la cuenta que llega a fin de mes. Mientras en Washington se reparten culpas, la gente común no tiene a quién despedir, no puede cambiar de monopolio eléctrico, no puede mudarse fácilmente a otra ciudad, no puede esperar a que el partido resuelva su pelea interna. Cuando el sistema entra en conflicto consigo mismo, el impacto no cae arriba, cae abajo. Aquí está el detalle que suele ignorarse. Cuando los líderes discuten si el problema existe, tú ya estás pagando por él. Y eso genera algo peligroso para cualquier gobierno: desconexión. No rabia momentánea, sino cansancio sostenido. El tipo de cansancio que no grita, pero vota distinto o deja de creer. Y si esto te suena familiar, no porque lo leíste, sino porque lo viviste, dilo en los comentarios, porque lo que viene después no depende solo de discursos, sino de cómo responde un sistema que ya está bajo tensión. Y ahí es donde la historia se vuelve más inquietante, porque esto no ocurre por accidente. Hay un mecanismo que lo permite y sigue funcionando. Aquí está la parte que rara vez se explica con calma. El contenido muestra incentivos cruzados. Unos líderes minimizan la realidad porque admitirla implica costo político inmediato. Otros la exageran porque necesitan justificar un cambio radical. El sistema recompensa a ambos por razones distintas. No se trata de verdad o mentira, sino de quién sobrevive al siguiente ciclo. Observa el mecanismo. Cuando el poder se concentra, el error se vuelve invisible hasta que es demasiado grande para ocultarse. Y cuando finalmente aparece, nadie quiere ser el rostro del fracaso. Por eso surgen los chivos expiatorios. Por eso las críticas se vuelven personales. Por eso el silencio de algunos pesa tanto como las palabras de otros.
Este no es un fallo individual, es estructural. El espectáculo constante obliga a reaccionar rápido, no a corregir bien. La lealtad se premia más que la competencia, y cuando el costo de decir la verdad es más alto que el costo de callar, el sistema elige callar hasta que ya no puede. Aquí viene la parte inquietante. Este mecanismo no se detiene solo. Funciona mientras haya miedo a quedar solo. Y ahora mismo ese miedo es visible en ambos bandos. La pregunta ya no es quién tiene razón, es quién se mueve primero cuando el equilibrio se rompe, porque el siguiente paso no será discursivo, será estratégico. Ahora mira hacia adelante, porque el movimiento ya empezó. El contenido deja dos caminos abiertos y ninguno es estable. En uno, el partido intenta cerrar filas, sacrificar a algunas figuras visibles y presentar el colapso como un ajuste necesario. Cambios de nombres, mismo control. Eso compra tiempo, pero no repara la fractura, solo la cubre. El otro camino es más incierto. Hay republicanos que ya están marcando distancia en público, cuidando su propio futuro político antes de 2026. Cuando eso ocurre, el incentivo cambia. La prioridad deja de ser defender una administración y pasa a ser sobrevivir a lo que venga después. Y ese cambio suele acelerar todo. Observa el ritmo. No hay defensas coordinadas. No hay un mensaje único. Hay silencios largos y críticas sueltas. Eso sugiere que el próximo movimiento no será un gran anuncio, sino una serie de pequeños pasos que juntos cambian el mapa. Aquí está la sensación clave. Nadie sabe exactamente cómo termina esto, pero todos actúan como si el final importara más que el presente. Y cuando la política entra en esa fase, el siguiente giro suele llegar sin aviso, porque mientras tú miras lo que dicen hoy, ellos ya están calculando el día después. Y ese día se está formando ahora mismo. Hay una idea que une todo esto y es incómoda. No estamos viendo un debate sobre políticas, sino una lucha por control cuando el control ya no es seguro. Las críticas internas, las negaciones públicas, el silencio estratégico, todo apunta a lo mismo. El poder no se está ejerciendo con confianza, se está administrando con miedo. Reencuadre en una frase. Cuando un gobierno empieza a discutir quién tiene la culpa, ya aceptó que algo salió mal. Y lo verdaderamente importante no es el nombre del próximo en caer, sino el sistema que permite que todos miren hacia otro lado hasta el último momento. Lo que viene no será un evento espectacular, será una acumulación, más distancia, más cálculos individuales, más decisiones pensadas para el después, no para ahora. Y eso suele cambiar países sin que la mayoría lo note en tiempo real. Aquí queda el bucle abierto. Esta historia no termina con una renuncia ni con una elección. Termina cuando alguien rompe el patrón o cuando el patrón rompe a todos los demás. Si quieres seguir entendiendo lo que se está moviendo debajo de la superficie, no cuando ya explotó, sino mientras se está formando, suscríbete y quédate, porque la próxima capa de esta historia ya se está escribiendo.